Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida aquí al videoblog de Derecho Romano 2. Y bueno, solamente hablando de la pandemia que nos hace relacionarnos de esta manera, pues lo de la fase 3 está como la leyenda de Pedro y el lobo. Ahí viene el lobo y no parece que se aparezca. Vamos a ver, seguiremos al pendiente de lo que dicen las autoridades, porque vaya que se han hecho confusiones tremendas. Hay una guerra en Twitter que es de escándalo. Yo por eso ya mejor dejé esa red. Medida baja ya hace buen rato. Prefiero mejor llevar la fiesta en paz y pues dedicarles el tiempo a ustedes y a los amigos que están ahí en Facebook. Y bueno, cuando ya algunos amigos contribuyan con algún artículo, pues ya sacaré aquel periódico digital del que creo que alguna vez comenté en clase, pero que es muy difícil pues siempre sumar voluntades, sobre todo cuando al principio todavía no es autosuficiente económicamente, ¿no? Y que uno tiene que poner de su bolsillo. Ahí se irán compartiendo reflexiones, más que noticias, será periodismo de opinión, más que ser un diario que esté al tanto de datos o cifras, que eso pues, además de que son muy difíciles de obtener para que sean veraces, pues por otro lado ya lo hacen muchos medios por ahí. Pero bueno, no íbamos a hablar aquí de la faceta de periodística, sino solamente decirles que seguimos en este encierro y que más bien eh, lo que es más próximo, es decir, el lobo que sí vendrá, es que se prorrogue. Y es por ello que estoy más que seguro, Dirección nos dará las pautas para ver la forma de evaluar la asignatura, que ya saben, no es que se trate de un servidor de un barco, sino que comprendo perfectamente las circunstancias. Y luego, por otro lado, también esto es algo que no será solamente eh, atribuible a la situación de México. Ayer la ministra de Educación, que no es santa de mi devoción, exponía cómo van a responder los estudiantes desde el nivel más básico a las evaluaciones del fin de semestre. Es decir, este virus vino a complicarnos la vida a todos. El virus además también pues viene a complicar la economía, encerrarnos un mes más, es lo que dice por ahí un economista argentino de apellido Milei, un liberal. Pues señores, no moriremos quizá del COVID-19, pero sí vamos a morir de hambre, porque vaya que se frena un aparato productivo y aunque aquí en la Ciudad de México inexplicablemente tianguis y mercados populares siguen implicando concentraciones de personas sin guardar la distancia, pues eso no implica que sea el aparato productivo generalizado de una nación. México tiene mucha economía informal, eso está clarísimo, pero de ninguna manera son los motores centrales de la economía. Y con esto de distinguir entre actividades indispensables y actividades que no lo son, pues vamos descubriendo que muchas actividades que parecía que no eran esenciales, resulta que para muchos, dependiendo sus gustos personales, eh, su vocación, en fin, son cruciales. Vemos, por ejemplo, que la gente que es creyente, pues echará de menos sus servicios religiosos, o en el caso de los católicos, las misas, le hará falta la predicación a un evangélico, en fin, también el consuelo que proporciona el pastor, el consuelo que proporciona el clérigo, y vemos un distanciamiento que nos hace descubrir la necesidad que era esa proximidad no solamente con un pastor o con un clérigo, sino con quien ellos nos permiten conocer, que es el Creador. El Creador que incluso, además de habernos dado inteligencia y voluntad, pues también nos ha dado a los virus, nos ha dado a los microbios, nos ha dado a las bacterias,
que muchos de estos microorganismos son importantísimos en nuestra vida cotidiana, en nuestra supervivencia, pero también pueden causarnos estos desequilibrios, como el caso de esta enfermedad respiratoria que prácticamente destroza los pulmones, por decirlo con palabras del hombre de la calle, en cuanto a los efectos que tiene. Así que pues a seguir pacientes. Yo les decía a algunos de broma en el grupo de WhatsApp que yo ya me estoy subiendo por las paredes también, o que dan ganas de prenderle fuego más a algún vecino porque se oyen sus gritos o están muy latositos, pero pues bueno, eh, sabemos que no hay mal que dure 100 años, ¿no? Así que hay que seguir tirando para adelante. Y hoy tenemos un contrato consensual bastante trascendente. Dice Álvaro Dors que es el mejor conformado, me refiero efectivamente en cuanto a su manera de perfeccionarse y su contenido obligacional, que es la compraventa. Vamos a acercarnos al principio a este contrato a través de Gallo en el comentario tercero, párrafo 139. Hay contrato de compraventa, dice Gallo, desde el momento en que las partes se ponen de acuerdo en el precio, aunque éste no haya sido pagado ni hayan mediado arras, pues lo que se da a modo de arras es una simple señal de que se ha contraído una compraventa. Bueno, las arras era un símbolo del pago, era una forma de simbolizar que este se daría posteriormente. Hoy en día, bueno, nos queda muy claro que la compraventa pues implica un quid pro quo, en el que uno da para que el otro entregue. De hecho, va explicando poco a poco en el desarrollo de los párrafos la progresión del contrato de compraventa, nuestro buen profesor de provincias, como a él se refería Álvaro Dors. El precio ha de ser cierto, dice Gallo. Si por el contrario convenimos que la cosa se compra por el precio que estime Ticio, este negocio, según Laveón, no tiene ninguna eficacia. Ofilia, en cambio, creía que en este caso también había compraventa, opinión esta que siguió Próculo. No tiene mucho caso tenemos en este párrafo más que ver cómo hubo ya un debate entre las distintas escuelas de jurisprudence en torno a cómo sería la compraventa. Creo que nos ilustra más la progresión de esta el párrafo siguiente, el 141. Además, el precio ha de ser en dinero, constante. Mucho se ha discutido si el precio puede consistir en otra cosa. Por ejemplo, si un esclavo, una toga o un fundo pueden ser precio de otra cosa. Nuestros maestros creen que el precio puede consistir en otra cosa, de donde resulta que conforme a la opinión vulgar, se contrae compraventa por medio de la permuta de cosas. Esto sería, según ellos, la clase más primitiva de compraventa. En efecto, la permuta termina siendo un acto jurídico per se, pero es la forma más primitiva de la compraventa. Y es curioso ver que en el fracaso de las economías, sobre todo socialistas o comunistas, se vuelve a la permuta, que con cierta ironía resulta ser el capitalismo más primitivo de todos. Son lo que conocemos como mercados negros, que también no solamente es un fenómeno que estaremos viendo en Cuba o en Venezuela, sino en Argentina. El peso en Argentina es una moneda muy poco valorada y lo que hace la gente es buscar dólares, por lo cual hay un mercado negro tremendo, ya ni qué decir de Cuba o de Venezuela. Y en muchos casos, ante los productos que son escasos o que se consiguen a través del mercado negro, pues el intercambio de bienes resulta una forma para poder obtener algo a cambio, valga la redundancia. Por ejemplo, si se quiere obtener un jabón perfumado, que no sea nada más una simple barra para limpiarnos, pues hay un intercambio, a lo mejor esto por otro producto, como podría ser una loción o podría ser una navajilla para afeitarse, en fin, productos de primera necesidad que uno solamente los echa de menos cuando no los tiene.
Yo con toda la intención del mundo me estoy dejando crecer la barba a ver hasta cuándo llega con esto de la pandemia, pero no hay placer más grande que cuando uno se afeita y siente ya la cara libre de esto, porque incluso la barba pica con el famoso cubrebocas. Pero a lo que voy es que algo tan absurdo como podría pensar eh, que la navajilla de afeitarse, la maquinilla para afeitarse sea un producto de primera necesidad, pues resulta que acaba siéndolo y se convierte en un producto muy cotizado en La Habana o en Caracas. Ni qué decir de pañales para los niños, fórmulas para los bebés, productos como tales, pues llegan a convertirse en materia de permuta, dada la carencia de oferta y dada la poca valoración que tiene la moneda en esos países. Bueno, lo que nos está explicando Gallo entonces es una evolución muy interesante de la compraventa, cuyo eh, pasado fue la permuta, el intercambio de bienes. Sin embargo, él termina por concluir que tiene que ser el intercambio de una cosa por un precio cierto y en dinero, no exactamente con estas palabras, pero es lo que podemos concluir de su diatriba. Ahora vamos con Álvaro Dors. En el libro de siempre, Elementos de Derecho Privado Romano, en la quinta edición, la de Xavier Dors, y nos vamos al parágrafo 487, que nos dice lo siguiente. La compraventa emptio venditio presenta la estructura más definida del contrato con sus rasgos de consensualidad e interdependencia de dos obligaciones recíprocas. Y aquí me parece que esto es una definición perfecta, porque esto es totalmente orsiano. Aquí está la mentalidad de Álvaro Dors perfectamente expresada. Y además, sin anacronismo alguno, sino con perfecta sincronía con el momento histórico, es decir, con la lógica propia de los romanos para realizar actos jurídicos. La compraventa, emptio venditio, presenta la estructura más definida del contrato, con sus rasgos de consensualidad e interdependencia de dos obligaciones recíprocas. Lo que habíamos dicho en clase y que parecía desconcertante, por cierto, no se me olvida, esta clase la habíamos tenido por ahí el 9 de marzo, el día que hubo el paro de las mujeres en la defensa de sus derechos, de hacerse visibles ante la indiferencia por parte de las autoridades, no solamente frente a los homicidios dolosos que han sido demasiados contra las mujeres, sino también contra delitos sexuales, ¿no? Delitos contra la libertad sexual que ya son causa de escándalo. En este momento, máxime con las calles vacías, pues la salida de las mujeres son más vulnerables, ¿no? Más riesgosas. Así que termina esta pandemia, creo que la lucha por seguir defendiendo estos derechos elementales de una mujer a sentirse segura en la vía pública no debe de cesar, tenemos que seguir peleando por ello. Bueno, que habíamos explicado aquel 9 de marzo, pues esto de que se trata de dos obligaciones recíprocas, una obligación en la que uno paga y otra obligación en la que uno entrega la cosa. Y seguimos con Dors. Consiste en el convenio de cambiar una cosa, merx, palabra de la cual viene el término mercancía, que se entregará al comprador emptor por una cantidad de dinero pretium que se pagará al vendedor venditor. De hecho, la forma más primitiva de compraventa consistió en el trueque de cosa y precio, que se realizaba como simple intercambio manual para la compra de res nec mancipi y adoptaba la forma solemne de mancipatio para la compra de res mancipi. Una vez que la jurisprudencia llega a admitir la perfección del contrato por el simple consentimiento, las obligaciones de entregar y pagar que en él se originan se presentan como simultáneas. Y aquí Dors pues, nos hace la síntesis de la explicación que ya habíamos visto con Gallo.
Ya no basta la simbología de las veras arras, sino que el negocio se simplifica. El negocio va perdiendo una formalidad solemne y en eso consiste la consensualidad, que también era una de las ideas que habíamos compartido en clase en las últimas sesiones antes de que nos sorprendiera esto y yo tuviera aquella molestia de garganta. Es decir, entender que la consensualidad sobre todo implica flexibilidad en cuanto a la forma. Y vamos aquí, por tanto, al desglose un poquito más didáctico de la institución que aquí nos ocupa. Institución, ojo, es un término moderno, pero que nos queda claro que nos lleva pues a una construcción jurídica que el derecho romano asimiló del jus gentium y que, como hemos podido ver, fue una progresión de la original permuta a una reciprocidad de dos obligaciones prácticamente simultánea. Entonces el concepto didáctico de compraventa es que se trata de un contrato por el cual una persona, el vendedor, se obliga a entregar una cosa a otra, denominada comprador. Y fíjense muy bien en qué consiste esto. Garantizando su posesión pacífica y definitiva, así como su disfrute. Y el comprador, por su parte, se obliga a pagarle al vendedor un precio cierto y en dinero. Me han preguntado de dónde obtengo yo la lectura didáctica. Bueno, además del otro libro de Oderigo, es este que es el curso de Derecho Romano de la Universidad de Deusto, que es una universidad jesuita que está en Bilbao. Aquí los profesores son Marisa Gracia Vidal, bueno, son tres maestras, Marisa Gracia Vidal, Olga Marlasca Martínez, a juzgar por la ortografía no tiene nada que ver con el impresentable ministro del Interior de España, yo creo que doña Olga además tocaría madera si es que fuera su pariente, Marisa Gracia Vidal, Olga Marlasca Martínez y Gema Tomás Martínez. Curso de Derecho Romano publicado por la Universidad de Deusto de Bilbao. Este es un libro que ha sido hecho, digamos, para los que leen con prisa, para los que no tienen tiempo para tomar un ladrillo y sobre él estudiar no solamente el derecho romano, sino que se han hecho ya muchos libros o diferentes disciplinas o asignaturas de derecho. Dada la reducción también de tiempo lectivo, de tiempo de clases presenciales, pues estos libros van tomando mayor regularidad en la presencia de la vida de los estudiantes, porque son muy sinópticos, son muy sintéticos y van al grano. Incluso tienen algunas partes muy simpáticas, como son los textos de derecho romano, donde nos acercamos a textos del digesto o textos de las institutas de Gallo, que de alguna manera nos ilustran las cosas. El propio Dors reconocía que él había escrito no para que se le entendiese a la primera, sino para que el lector, el estudiante, tuviese que comprender lo que él expresaba. Hay un gran problema con la didáctica y la pedagogía en cuanto a la forma o los métodos de educación antiguos. Hay unos que consideran que la pedagogía vino a hacer mucho daño en la educación. Entre paréntesis, yo comparto parte de esa opinión, pero no profundizaría aquí en aquello. Realmente estos textos sintéticos nos sirven, repito, para fines de simplificación en la comprensión de conceptos que a veces nos pueden resultar muy abstractos o muy distantes. Desafortunadamente no podemos volver al bachillerato de los tiempos de Dors, ni siquiera al bachillerato aquí en México de los años 80 como en el que estudió un servidor. Me acuerdo en otra universidad, un día preguntaba que si alguien sabía que era la generación de escritores del 98. Yo quería comenzar para hacer una reflexión en la clase citando a Ortega y Gasset, pero vamos, quería sondear un poco al grupo. Y eran un grupo de 5 o 6 muchachos completamente apáticos,
una situación lamentable, que te sientas dentro del aula, lo que te dan ganas es de que te trague la tierra lo más pronto posible, o que se los trague a ellos, mejor aún, pues era de que no tenían ni la más remota idea, y luego se quejaban, ¿no? "Oh, es que este profesor habla por hablar, o en fin, dice muchas cosas, pero no nos dicta". O sea, lo que querían es que les dictara. A mí me dictaban cuando estaba en la primaria, me dictaban todavía en la secundaria. Y me acuerdo que ya en la propia secundaria, una vez a un profesor de geografía, el profesor Bucio, ahí en el Instituto de México, que en paz descanse, le preguntó a un alumno, oiga, ¿por qué no nos dicta esto? Y él dijo, bueno, si quieren dictadores, váyanse a Nicaragua. Por cierto, Ortega parece que sigue vivo. Lo que sí les puedo decir es que, pues sí, a veces dictamos solamente para que esté el concepto, ya que los abogados pensamos con conceptos, nuestra lógica pues parte de ello. Por aquí justamente estaba familiarizándome con la lógica kelseriana, un librito que se llama Derecho y Lógica de Hans Kelsen, no Kelsen que está aquí dormido por cierto, sino un librito donde explica el famoso silogismo de subsunción de Disonius Coyoacán. Y vamos, este me costó en su tiempo la Gandhi 75 pesos, no creo que se haya encarecido gran cosa en el tiempo, porque este vaya que tiene ya tiempo con un servidor. Y bueno, sí, necesitamos a veces que se nos den los conceptos claros para poder desarrollar ya la temática. Recuerdo una ocasión justamente cuando nos explicaban en otra universidad que teníamos que dar las clases en función de la formación de competencias, que en otro tiempo la pedagogía le llamaba formación de habilidades. Pues nosotros nos quedábamos pasmados y decíamos, bueno, en primer lugar vamos a definir qué entiende usted por competencias. Evidentemente no queríamos meter en problemas a la profesora en cuestión, a la pedagoga que nos intentaba explicar esto, diciéndole que la competencia para nosotros es un concepto de derecho procesal muy concreto, en absoluto, ¿no? No éramos tan pesados. Pero lo que sí nos metía como intríngulis era solamente vamos a enseñar a hacer, es decir, solamente vamos a formar aprendices. Pues vamos, para esto no se va a la universidad, sino para esto se va a la empresa. Y en el caso de los abogados, pues uno va a un despacho o trabaja como meritorio en un tribunal o trabaja en servicio social en una dependencia y aprende a hacer, lo cual además pues tendrá que consistir en una actividad de frecuente actualización, que eso en general, aún con el producto de la formación universitaria, tiene que darse. Pero me refiero a una mera actualización técnica, a actualizarse en el uso de software, de determinada paquetería. Hoy en día hay gente que en vez de utilizar el término programa, pues ya se ha familiarizado con el término aplicación. Y como esto, pues vemos que la gente recurre constantemente solamente al saber operar, al saber manejar técnicamente algo. No interesa cómo funciona un motor, sino interesa cómo conducir el automóvil. Y bueno, en la universidad se enseña a entender la mecánica del motor, las leyes de la física que hacen que esto funcione. Y por lo tanto, una enseñanza en competencias al final termina siendo una enseñanza pobre si no se tiene una estructura conceptual. Pero aún así, como puede ser con este libro, teniendo los conceptos con mucha claridad, tampoco podemos asimilar los conceptos si no tenemos la base de historia del pensamiento jurídico sólida. Por ejemplo, para interpretar la historia, pues se requiere de una formación filosófica. Decía Gustavo Bueno, este filósofo que muchas veces les he citado por aquí, que todo historiador tiene que ser un filósofo de la historia y no solamente un repetidor de hechos o una especie de, eh, vamos a ver, como un sujeto que le gusta desafiar a los demás con la frase de algún otro historiador, como la ven, ¿no? Ahí está, ¿qué húbole? Como dice por ahí cierto periodista. Pues no, la filosofía de la historia en primer lugar implica romper con la anacronía y entender la mentalidad del sujeto del pasado.
Es decir, el texto en el contexto, como explicaba Paolo Grossi, y como al final termina actuando Álvaro Dors. Álvaro Dors no es solamente un filólogo, sino efectivamente es un perfecto historiador y un perfecto filósofo de la historia, dado que se pone en la toga de un romano y razona perfectamente como se razonaba en el siglo segundo, en el siglo primero de nuestra era, en el momento cúspide del el derecho romano clásico, que si lo vemos desde otra perspectiva, es filosofía del derecho, es lógica jurídica a fin de cuentas, y una lógica jurídica mucho más amplia que vean cuántas páginas el pobre de Kensel dedicó para esto. Los libros de lógica jurídica en otros sentidos pues pueden ser material de estas dimensiones, ¿no? Ya de argumentación jurídica, pues aunque aquí en México les encanta Manuel Atienza, pues hay textos mucho, muy superiores, pero que son auténticos ladrillos, ¿no? En mi caso me fascina Perelman, Alexi, pues bueno, como desde que no hay aquí un tribunal constitucional alemán, pues es muy difícil partir de que toda interpretación y nuestra formación jurídica pues es la ley de Bonn, la ley fundamental de Bonn de 1949, entre otras premisas de las que parte este señor, que es un estructuralista en muchos sentidos y que no responde tampoco a los filósofos que somos más bien naturalistas. Bueno, digo todo esto porque al final, si bien es cierto, esta herramienta nos es muy útil para poder tener en la memoria los contenidos del contrato de compraventa y como les he dicho, en su momento aterrizar esto o empatarlo con los códigos civiles o la legislación mercantil contemporánea, pues no es suficiente. No basta con quedarnos con los conceptos. Es, repito, una herramienta mnemotécnica, es una herramienta didáctica, pero no del todo suficiente. Y bueno, vamos rápidamente a señalar algunas cosas que nos dicen estas tres autoras en este libro, que como he dicho tiene sus fines para aquellos que quieren estudiar el derecho romano con un poco de prisa. Esto no quiere decir, por cierto, que sea un libro mal hecho, al contrario. A mí me pareció cuando lo adquirí un texto fantástico y fue difícil adquirirlo. Me lo encontré de casualidad en una librería en Pamplona, a pleno camino de Santiago, como buen adicto a la compra de libros y luego a veces a su consulta o lectura. No lo quise perdonar. Imagínense, lo cargué cerca de 700 kilómetros en la mochila. Otros planos se los mandé a mi mejor amigo en cajas, porque claro, me reventé en una etapa por llevar cerca de 20 kilos de libros, una soberana estupidez. ¿A qué horas iba a leerlos? Yo no tenía ni la más remota idea de que en el camino de Santiago eso resultaba imposible. Y es que me confundió un documental de Paulo Coelho, que él está de vividor en Puente de la Reina, un pueblo extraordinariamente hermoso. Hay que decir, Paulo Coelho tiene bastante buen gusto para haber escogido ese sitio, que se encuentra en Navarra, a orillas del río Arga. De hecho, el puente, que es un puente romano, luego reforzado del medievo, pues cruza este río que es el que riega los viñedos navarros, donde destaca, por cierto, el vino rosado. Bueno, en una de las escenas de los peregrinos que llegan a abrazarse o a saludar a Paulo Coelho, aparece una peregrina sueca que está leyendo un libro. Y luego se ve otra escena de un peregrino alemán que está con otro libro ancho, y el amigo está leyéndolo a la sombra de un árbol. Entonces yo dije, claro, voy a disponer de mucho tiempo para leer, ¿no? Pues no, se camina cerca de 8 horas al día o a veces 9. Hubo un día que caminé 10 en los páramos castellanos. Y lo último que quieres es agarrar un libro. Si acaso tendrás la guía, que por ahí de 2010, pues había que traer una guía de bolsillo. Hoy en día puede uno traer un mini iPad o el propio celular y con eso vas siguiendo el camino. Pero lo cierto es que sentarse y leer meditativamente, como proponía el documental de Paulo Coelho, pues no empataba con la realidad. Así que tuve que empacar los libros y los dejé. Sin embargo, este sí me lo llevé a lo largo del camino,
porque me servía para repasar a las clases a las que volvería una vez que estuviese en casa. Bueno, pues continúo con la lectura de esto, dos parrafitos, ya con mis elipsis he cubierto algo de tiempo, así que me iré un poquito deprisa. Los antecedentes de este contrato son discutidos, ya hemos visto, ¿no? En el primitivo jus civile, la compraventa se realizaba mediante la mancipatio, que representaba una auténtica venta al contado, con intercambio de cosa por precio, siendo este el metal que se pesaba en la balanza. Posteriormente, la aparición de la moneda lleva a desprender la transmisión de propiedad del acto Pérez et Libram, que adquiere carácter abstracto susceptible de ser utilizada para múltiples finalidades. Sin embargo, la compraventa clásica no parece tener este origen, sino más bien este se encuentra en la relación de jus gentium que celebraban los peregrinos, es decir, los extranjeros, que no tenían acceso a la mancipatio y que con el tiempo alcanzó el reconocimiento del jus civile como contrato consensual. Paso del ámbito del jus gentium al del jus civile, conservando la impronta de negocio consensual basado en la buena fe. Es decir, no hay unas formalidades de derecho estricto. Aquí lo que nos dice en estas tres autoras, que pueden ver discrepan un poco del propio Gallo y de Dors, es que había una compraventa que ya había superado a la permuta, pero que se perfeccionaba mediante aquella formalidad solemne que era el negocio Pérez et Libram. El deudor, acuérdense, entrega cobre que se cuelga en una balanza con aquel sujeto llamado libre pens, en presencia del acreedor y de 15 testigos. Esto le gusta mucho a bastantes profesores de derecho romano porque es muy anecdótico. Basta nada más aquí mencionarlo porque creo que la definición que nos da Álvaro Dors es perfecta. Y lo que vale la pena de estas autoras son las características del contrato de compraventa, que son las siguientes. Es un contrato consensual que se perfecciona por el mero consentimiento. Es un contrato de buena fe, es decir, no se requiere una forma de derecho estricto. Aquí las autoras les gana la mentalidad moderna y dicen que es un contrato bilateral perfecto, y no, hay una reciprocidad de dos obligaciones. Para los romanos la sinalagmasis es algo que no va a entrar en su cabeza, ¿sí? Y que eso es más propio del derecho moderno. Finalmente, y esto es una característica incuestionable, es un contrato oneroso, no es gratuito. Vamos a dejar aquí entonces en esta parte el contrato de compraventa y en el siguiente vídeo entraremos a aspectos casuísticos del mismo que también nos irán aproximando ya al caso de el procedimiento formulario, es decir, nos meteremos un poquito a litigio, nos vamos a meter un poquito a lo procesal y por lo tanto a lo casuístico. Pero esto ya será para el video del día de mañana. Hoy jueves 16 les estoy grabando para que lo tengan ya desde la tarde y mañana viernes pues tengan la visión completa de esto. Ya les comentaba que YouTube se lleva su tiempecito en subir los vídeos, pero repito, ustedes estarán teniendo ya una videoteca. Este será nada menos y nada más que el número 23. Hubo todo un video de avisos, constantemente estoy con mis elipsis, que son las divagaciones, ¿no? Pero bueno, como siempre, pues creo que estamos conversando también del día a día, aunque no estemos eh, viéndonos las caras, pues cuando menos, pues por este medio podemos compartir un poco los estados de ánimo, como también afortunadamente se ha dado en el chat de WhatsApp. La situación es difícil, pero miren, aún con todo y aún con esta transformación que le preocupaba a Jesús Maestro sobre cómo será la enseñanza universitaria después de esta pandemia, yo creo que volveremos a lo presencial. Los que estén en el sistema escolarizado, pues volveremos a las aulas. Los que estudian a distancia o por otros medios, pues aprovechan estos recursos.
pero creo que este sistema nos permite mantener el ritmo para volver a las aulas. Es un tanto como los entrenamientos que se tienen que hacer bajo techo cuando hay un clima adverso. En el atletismo, por ejemplo, la temporada inmediata que sigue de la preparación invernal es precisamente el atletismo bajo techo, porque el entrenamiento suele hacerse de esta manera, dando por sentado que se trata de naciones del norte del planeta Tierra y que en el periodo invernal pues suele ser entre los meses de diciembre y febrero. En Sudamérica, en cambio, es el periodo de verano. Recuerdo que hubo un verano que fui a visitar a mi hermana a Santiago de Chile y yo no podía creerlo que estuviéramos celebrando la Navidad un 25 de diciembre con 40 grados centígrados, una auténtica locura. Pero bueno, eh, así es esto de la traslación y de la rotación y por lo tanto el juego de nuestro planeta con la luz solar, que conocemos como estaciones. Lo cierto es que el atleta, dependiendo de las condiciones climáticas, no deja de prepararse y de alguna manera pues el atletismo bajo techo pues es una especie de recordatorio de esa continuidad, no obstante que uno no pueda entrenarse con plenitud al aire libre. He sabido de gente que en este momento está gritando porque quiere volver al gimnasio, y es que el ejercicio tiene algo de adictivo porque son las endorfinas, unos tranquilizantes naturales que son generados precisamente por la actividad física. Y hay muchos pillos que se escapan a los parques a seguir practicando el jogging o correr un poquito. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque esta es una enfermedad aeróbica en cuanto a su adquisición, principalmente, o falta de higiene. Eh, el virus ya se está demostrado, no es ningún bulo, no es ninguna mentira, vive un buen rato en el aire. Entonces muchos de estos corredores pues corren el riesgo incluso aunque lleven la mascarilla. Y como están las cosas, pues hay hasta mascarillas pirata que no necesariamente nos protegen como debe de ser, que no necesariamente responden a ser del material correcto. Recuerdo que una de ustedes comentaba que había conseguido, no sé si en Miniso o en Mimuso, una de las mascarillas y yo le decía que se había conseguido unas de estas con ositos. Pues pueden parecer muy simpáticas, pero resulta que son del material más adecuado. No mano, pues vienen de tiendas japonesas y de tiendas coreanas que aunque sean de manufactura china, pues el control de calidad pasa por Surcorea y pasa por Japón. Y han sido muy eficaces. El problema es que pues se extinguieron como los dinosaurios, o sea, volaron. En muy poco tiempo apenas empezó la pandemia. Así que quien tenga mascarillas de estas tiendas, que las cuide como un tesoro muy preciado porque son de lo mejor que se puede tener en este momento al alcance de la mano. Pues termino con esta reflexión para protegernos, esta reflexión de higiene y de prevención, deseándoles mucha suerte, mucha salud, paz y bien y hasta el próximo video. Un abrazo.